¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El día de hoy se ha generado un debate fuerte, intenso, interesante, después de una publicación por parte de la Casa Blanca apoyada, respaldada por el propio Donald Trump, en donde festejan, ¿no? Festejaron en las últimas horas lo que fue lo que ellos llaman la victoria de Estados Unidos sobre México en la guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 y la invasión de 1847. Este personaje nuevamente utiliza la historia desde una forma muy particular. Hoy la presidenta de la República solamente sonrió, dijo no somos Santana, punto, y se va a defender la soberanía en todo momento cuando se le preguntaron al respecto. Pero vamos a analizarlo a fondo y para ello le agradezco muchísimo a mi querido Ángel Valderas, el doctor Ángel Valderas, que esté aquí con nosotros. Mi querido Ángel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Jesús, pues muchos saludos para ti y también para el público que sigue el canal. Gracias, querido amigo. Oye, pues te molestamos por ahí. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es el punto que le ves a esta, pues esta, decíamos fuera del aire, enésima posición de parte de Donald Trump, oye? Mira, yo quisiera comentar compartiendo un mapa de la situación histórica previa a esto que hoy festeja Trump y su equipo de gobierno de los MAGA, que hay que comenzar a separar, Jesús, en todos los análisis, eh, el pueblo norteamericano de su gobierno. Creo que cada vez es más evidente que cuando tratas de un presidente que tiene una aprobación menor al 40%, significa que no tiene el apoyo de la mayoría. Pero vámonos al mapa. Mira, mapas como estos hay varios, Jesús, pero hay que recordar que esa guerra inicia cuando los Estados Unidos, de una manera deliberada, llevan pobladores a Texas. Piden permiso al gobierno de México de que se establezcan ahí. Hay que señalar que estamos hablando de zonas que en aquel momento eran un poco áridas, descuidadas, porque si tomas en cuenta que la distancia de México a Nuevo Laredo son 1,000 kilómetros, pues si nos vamos más para arriba y la distancia a Tijuana son 2,000 kilómetros, pues imaginemos la distancia a Salt Lake City o a Sacramento, ¿no? En una época, 1840, en la cual pues no había los medios de comunicación, de transporte que hoy tenemos. Entonces, mira, ahí está 1838, cuando se funda Austin, 1841 Dallas, ahí está San Antonio, posteriormente viene Houston, y es la estrategia que utilizó Estados Unidos para crecer en su expansionismo hacia el sur y hacia el oeste. Exterminio de pueblos originarios, adquisición a otras potencias europeas, le compró a Rusia Alaska, le compró Luisiana, que era mucho más grande, a Francia, negoció incluso con España Florida. Pero ¿qué pasa rápidamente? ¿Qué festeja Donald Trump? Bueno, pues ya que hoy, fíjate, Jesús, las derechas europeas y norteamericanas, los magas, traen toda la teoría de la conspiración del cambio demográfico. Aumentar la población, ellos dicen, de latinos, de afrodescendientes, en el caso europeo de africanos, porque luego le van a dar la vuelta y van a ser mayoría. Eso fue lo que hizo Estados Unidos en aquella época, de meter un número suficiente de pobladores en Texas para después declarar la independencia. Estamos hablando del periodo que va del 36 al 45, lo hicieron de adrede. Metemos gente norteamericana, cambiamos un poco la parte demográfica, así se adueñaron de Hawái con los sembradores de caña de azúcar. O sea, en ese tiempo era una de las estrategias de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la situación? Pues la situación es que en realidad Texas, como podemos ver en ese mapa,
no llegaba hasta el río Bravo, llegaba hasta el río Nueces. Y además la parte cremita, que queda hacia el oeste, era reclamada por Texas de manera absurda. Y bueno, después de la guerra, en 1847, y con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues se quedaron con todo California, Nuevo México, lo que hoy es Arizona, Colorado, Utah. Es decir, ahí ya fue un robo derivado de esta guerra. Hoy la presidenta cuando dice no soy Santana, pues ahí está la triste historia de Santana, porque toda la parte, digamos, hay aquí cosas muy esenciales, ¿eh? Y si quieres ya dejamos de compartir el mapa. Después viene la parte de Tucson, ¿eh? Adquirido en 1853, arribita de Sonora. Creo que ya el mapa ya quedó claro. Jesús, se quedaron con la parte más rica. Sabemos perfectamente que California, si fuera un país, sería la 10ª economía del mundo. Extraordinariamente rica, y se quedaron con Texas, que es la meca petrolera de los Estados Unidos. Yo no logro imaginar cómo serían los Estados Unidos sin el petróleo de Texas. Aquí el escándalo que hizo la oposición en México, hoy 3 de febrero salió el tema en la mañanera, cuando la presidenta decía de la soberanía energética y del escándalo que hizo la oposición por la construcción de una refinería. Texas tiene 56 refinerías, Jesús. Texas, 56. Si nosotros contamos Deer Park, tenemos 8. 8. Solo Texas tiene 56. Ahora, es el estilo de Trump y los MAGA, ¿eh? Es Trump y los MAGA, porque sí es cierto que está la parte narcisista, megalómana, ignorante de Donald Trump, pero no está solo. Ahí está Marco Rubio, que tiene pretensiones sobre Cuba, porque los descendientes cubanos quieren regresar a recuperar la riqueza que tenían de Cuba. Las mafias, incluidas del narcotráfico, quieren regresar a Cuba. El Big Pharma se quiere apoderar de la industria farmacológica cubana. Vemos hoy que Donald Trump, entre broma, muy chistoso, insiste en que Canadá sea el estado 51. Ya se están moviendo con independentistas de Alberta para tratar de separar la provincia de Alberta de Canadá. Y vimos el caso de Groenlandia. Y luego además en esta broma dijo que Canadá sería el estado 51, Groenlandia el 52 e imagínate, Venezuela el 53. Es decir, pareciera ser que estamos regresando 150 años atrás, a esta época de los europeos que llegaron a conquistar América del Norte eh, y que se quieren apropiar de todo porque extrañamente creen que es un derecho divino, que es un derecho innato, que pueden decir esto me gusta, me lo tomo. Y bueno, de nuestro lado, Jesús, pues lógicamente no hay nada que festejar. O sea, pues se quedaron con 2 millones de kilómetros cuadrados. Fíjate, Estados Unidos es el tercer país más grande del mundo. Tiene menos, pero cerca, de 10 millones de kilómetros cuadrados. Solo es más grande Rusia, que tendrá unos 17 millones, y Canadá, que anda del tamaño de Estados Unidos, es ligeramente más grande. México tiene 2 millones y nos robaron 2 millones de kilómetros cuadrados, porque fue un robo. México sería hoy un país, 4 millones de kilómetros cuadrados, extraordinariamente rico por el petróleo de Texas. Y los Estados Unidos, en vez de tener sus 9 millones y feria, andarían del orden de 7 millones y feria. Entonces, creo que es regresar a este pasado
expansionista. Donald Trump no se distingue, Jesús, por ser un conocedor de la historia. Hace 10 años, Jesús, ¿quién hablaba de las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia y con base en qué? ¿Cuándo oímos a un presidente norteamericano decir que se quería anexar Canadá? Antes no ha hablado de anexarse México, ¿eh? Y yo creo que en parte es porque no le gustamos los mexicanos de piel oscura, ¿eh? Pero yo creo que por cuestión de recursos es, digamos, una cuestión prácticamente imposible. Pero pues tú ya lo viste, Jesús. Hay panistas que festejan las amenazas de invasión de Donald Trump. Ya se les olvidó que se quedaron con la mitad del territorio nacional. Se les olvidó que llegaron a la capital. Se les olvidó, yo no sé, yo creo que no le pusieron atención a la maestra Lupita en la primaria. No sabe nada de los niños héroes. Yo creo que no les dice nada el 13 de septiembre. Pero si hacemos la traducción a la época neoliberal, Jesús, la entrega de recursos de empresas mexicanas, la entrega de parte de Comisión Federal de Electricidad a empresarios extranjeros, muestra esta dicotomía de que santanas hay muchos y están en acción nacional. Ahí están enquistados. Por más que se enojen, hay una cadena directa de los que fueron por Maximiliano al castillo de Miramare, en Trieste, con la actitud de focas aplaudidoras a estas bravatas de Donald Trump, que además hay que decirlo, Jesús, es migrante, descendiente de migrantes, descendiente de alemanes. Pero bueno, es un país que tiene 300 años de existencia. México es un país con miles de años de existencia. Ya había poblaciones culturalmente ricas, biotecnológicamente avanzadas como la producción de alimentos en Chinapas. Los mayas, Jesús, en su momento eran los mejores astrónomos, los mejores matemáticos del mundo. Pero Trump me recuerda, Jesús, a esos españoles ignorantes que fueron a sacar de las cárceles de Andalucía, que los subieron forzados a los barcos de Colón y luego a los de Cortés, los sacaron de la cárcel, asesinos, ladrones, maleantes, los trajeron acá y cuando ven un sistema de escritura o de matemática maya o la construcción de las pirámides como Chichen Itza, pues no entendían nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Quemaron los códices. Bueno, yo veo a Donald Trump exactamente de la misma manera. Desconoce la historia de México, desconoce la historia bueno, yo creo que, a ver, no sabemos si la conoce Jesús, porque repito, él es descendiente de inmigrantes alemanes. Su esposa anterior venía de la República Checa. Melania, que ha sido un fracaso su autopromoción, ella viene de Eslovenia. Marco Rubio viene de Cuba. Ese es un gran problema que tienen también los MAGA. Ya viste que ya identificaron a los dos del ICE que asesinaron a Alex Preti. Qué vergüenza, Jesús. Los dos de ascendencia latina. Fíjate nada más a qué nivel se llega. Entonces yo creo que Donald Trump eh, es parte de ignorancia, pero es parte de que cree que no que fue electo para gobernar Estados Unidos, sino para gobernar el mundo. Lo veo en ese contexto. Y en este marco, precisamente, querido, ¿qué tan riesgosas ves este tipo de pronunciamientos? Ya decías una referencia. Comenzó con Canadá diciéndole el Estado 51, Groenlandia, mi pedazo de hielo, ahora con México. ¿Y qué tanto lo vinculas, si es que le ves algún tipo de vínculo, a esta disputa que hay, por lo menos en la cuestión de Cuba, donde la presidenta ideológicamente dice yo sigo enviando ayuda humanitaria a Cuba, aunque Estados Unidos quiera quebrar a Cuba en todos los
en todos los aspectos. Y, por supuesto, la discusión del TEMEC, en donde hoy la presidenta también dice no hemos cedido en puntos, en barreras no arancelarias, que obviamente van a afectar nuestra soberanía. Pues es que es muy complejo, Jesús. Mira, compartimos 3.000 kilómetros de frontera con un gobierno hostil, en este caso violento, que quieren apoderarse lo mismo de la Franja de Gaza, donde Donald Trump quiere construir este, un desarrollo inmobiliario de alta gama para turistas con dinero, y quieren también recuperar Cuba. Acuérdate que Cuba era el prostíbulo de la clase política norteamericana y era un nicho de la mafia, de aquella mafia de Al Capone y todos esos que controlaban el juego y la prostitución en Cuba. Hay que tener cuidado, Jesús, sí. Donald Trump es alguien que amenaza, que habla mucho, pero que después lo hace para negociar. Por ejemplo, estoy casi seguro que Dinamarca o que Europa, o además ni pelaron a Dinamarca, hizo grandes concesiones en Groenlandia después de la amenaza de invasión. Ya viste la posición de Mark Carney, hizo un discurso magnífico en Davos, se acercó a China, luego viene inmediatamente la amenaza de Donald Trump. Es bastante complicado, después del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, de lo que estamos viendo en Irán, porque fíjate nada más de dónde tiene uno que brincar, la flota que mandó a Irán, que curiosamente es otro país petrolero, con gas, igual que Venezuela, y para nosotros es complicado porque no nos podemos mover. Mira, para Brasil o Colombia es más fácil, incluso para Europa, porque no tienen frontera común con Estados Unidos. Dentro de todos nuestros análisis siempre tenemos que tomar en cuenta que solo Canadá y México tenemos frontera. Vamos a esperar la negociación. Yo esperaría que por el bien del pueblo norteamericano siga el TEMEC con todas sus fallas, es ya un acuerdo comercial, pero creo que es tiempo de que México se vaya separando de manera paulatina de depender de los Estados Unidos. No es automático, Jesús, porque tome en cuenta, hoy, por ejemplo, le preguntaron a la presidenta del gas. Y hay que tomar en cuenta que México, el 60% de la electricidad que consumimos viene del gas. Y hay que tomar en cuenta que con Ernesto Cedillo éramos autosuficientes en gas. Hoy en día importamos 5.000 millones de pies cúbicos diarios de gas, principalmente de Estados Unidos. Entonces, no es fácil, no es sencillo. Decía Lorenzo Meyer que nunca en la historia de México habíamos tenido un presidente sujeto a las presiones que está teniendo la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene que moverse con mucho cuidado, lo señaló ella. Sí queremos seguir enviando petróleo a Cuba, pero tampoco podemos arriesgar al pueblo de México, porque la amenaza era aranceles. ¿Y a quién golpean los aranceles? Pues a la industria mexicana. Pero creo que ahí va. A largo plazo, el Plan México, que es un proceso de reindustrialización. Si no tenemos independencia tecnológica, Jesús, también difícilmente puedes tomar decisiones. Te hacen manita de puerco y pues ya con eso. ¿Cómo le hicieron manita de puerco a Alemania? Le destruyes los gasoductos Nord Stream y pones a su industria de rodillas. ¿Por qué? Pues porque dependes del gas ruso. Ahora dependes del gas norteamericano. Imagínate el día que los Estados Unidos le quieran cerrar la llave del gas a Alemania. No, pues, o sea, Alemania se destruye, ¿eh? Entonces es muy complicado, pero desde mi perspectiva, creo que la doctora Claudia Sheinbaum, en este contexto negativo y hostil, lo está haciendo bien. Y ni hablar de que los archivos Einstein le siguen dando dolores de cabeza a este señor, ¿no? Pues mira, gran parte de analistas en Estados Unidos señalan que Canadá, Irán, México, Cuba, Venezuela es para alejar la atención de los archivos Epstein.
Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos que nos permites platicar contigo y nos permites aprender tanto de ti, querido amigo. Muchísimas gracias, oye. Un abrazo, Jesús, y saludos a tu público.